Muy bien. En el marco del examen final de la materia Problemas histórico-políticos de la educación del profesorado universitario de la Universidad Nacional de San Martín, tenemos como consigna la realización de un árbol genealógico familiar educativo. En este recorrido, para mayor comprensión, quisiera realizarlo desde una manera cronológica, realizando un paralelismo entre la evolución histórica social, mi situación familiar y los autores trabajados en la cursada. Entonces, empezamos entre el 1880 y 1930, donde la educación argentina experimentó una profunda transformación. En 1884 exactamente, con la sanción de la ley 1420, se estableció la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad de la educación primaria, marcando un hito en la construcción de un sistema educativo nacional. En este periodo se vio el surgimiento de debates pedagógicos, la ampliación de la matrícula escolar y la influencia de ideas europeas en la orientación de la enseñanza. En este contexto vivieron mis abuelos paternos, ambos en situación de extrema precariedad. Mi abuelo, inmigrante italiano, radicado en el interior del país, en Ferré, un pueblito de 1.200 habitantes, una zona rural, netamente rural, a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Trabajó arando el campo desde su niñez y llegó hasta el tercer grado, pero sin escolaridad primaria terminada. Mi abuela, por su parte, también sin escolaridad, llegó hasta el cuarto grado y trabajó de costurera desde muy pequeña. De adultos, los dos construyeron una estación de servicio de combustible, eso que les permitió salir de la pobreza. Cabe resaltar que si bien la ley 1420 fue fundamental, las condiciones sociales no acompañaban al mismo ritmo. Es decir, que por nuestro lado, por parte de los que vivimos en el interior, estamos alejados de las grandes aglomeraciones, la vida cotidiana no tiene las mismas oportunidades, siendo zonas rurales, donde las escuelas, o hay pocas, en su momento quiero decir, o había pocas escuelas o eran privadas y no todos tenían acceso. En el año 1947, el gobierno peronista sancionó la ley 13.047 de educación particular. Al mismo tiempo que otorgaba subsidios estatales a escuelas privadas y reglamentaba su funcionamiento, cercenaba su autonomía, creando mecanismos de control sobre su tarea. A pesar de las matrices autoritarias que guiaron la escolaridad durante la década peronista, se aumentó 4 veces el presupuesto educativo, se expandió la oferta educativa en todos los niveles, se edificaron nuevos establecimientos y se mejoraron notablemente los salarios y las condiciones docentes, tanto en el sector público como en el sector privado. Por otro lado, en esta evolución, en el caso de mis abuelos maternos, los dos sin escolaridad primaria terminada. Mi abuelo llegó a cuarto grado, trabajó como albañil, y mi abuela hasta quinto grado, ama de casa. Ambos construyeron 2 estaciones de servicios para sus hijos varones, todos con secundarios completos, los 3 hijos varones, que ese secundario fue creado en el año 76 en este pueblito donde yo nací y donde toda mi familia se desarrolló. Para las 2 mujeres, al terminar ese secundario, entre ellas mi mamá, tenían que casarse. Entonces mi tía se fue a la gran ciudad, a la ciudad de Buenos Aires, y realizó los estudios universitarios sin ayuda de los padres, y hoy es contadora pública. Mi mamá, en su caso, realizó el secundario, se casó, se egresó el secundario en el 80, luego de haberse casado, trabajando, criando a sus hijas, realizó un magisterio en Junín, que contra todo pronóstico continuó con sus estudios a distancia, porque luego hizo la licenciatura y hoy es doctora en educación y ciencias de las humanidades en la Universidad de Quilmes. Entonces completó sus estudios. En el periodo de transición posautoritaria, recuperando el régimen constitucional con las elecciones del 83,
convergieron distintas perspectivas acerca del contenido a darle a la democracia y a la educación. A partir del 87, donde yo nací, se manifiesta la presencia de posiciones que entienden en este nuevo periodo como de consolidación, de gobernabilidad, una definición que exige poner límites a la participación social. La Ley Federal de Educación, sancionada en el 93, consagra los principios políticos educativos defendidos por el conservadurismo en los siglos XIX y XX, y retoma la concepción de educación como derecho natural y de subsidiariedad del Estado en materia educativa. Consagra la concepción de educación como responsabilidad común, debilitando objetivamente la responsabilidad estatal. Ahí comienza lo que se dice una dicotomía, donde durante la década del 90 el gobierno de turno terminó de desmantelar el Estado benefactor y privatizó diversas instituciones públicas. Así, bajo el influjo de una campaña de desprestigio del funcionamiento de lo público, los derechos como salud y educación, entre otros, fueron presentados como servicios privados de calidad y eficiencia. Entonces era un discurso que contraponía esos valores a las prácticas estatales supuestamente viciadas de burocratización y corrupción. Esto es lo que nos enseñó Vysotsky durante la cursada, por eso para mí era importante remarcarlo. A partir de estos síntomas de achicamiento estatal y de posterior consolidación definitiva del Estado neoliberal en los 90, se plantearon una serie de reformas político-educativas que socavaron las bases de aquel paradigma tradicional. No obstante, este cambio se produjo en un nuevo paradojal escenario, porque mientras crecía masivamente la matrícula escolar y se democratizaba el acceso a las universidades, cosa que fue realmente irónico, aumentaban por otro lado los índices de pobreza, desigualdad y exclusión social. Por su parte, la Ley de Educación Nacional en el 2006 viene a, digamos, bajo ese contexto, justamente a poner parches, pero se expresa de una forma donde expone dos principios que son completamente antagónicos, antagónicos, no que se contradicen, pero un poco sí. Entonces, por un lado marca el derecho personal y social de la educación, pero por el otro lado se manifiesta en una tensión porque expone, digamos, el carácter subsidiario del Estado. Entonces, se manifiesta esta tensión entre la visión tradicional centrada en la transmisión de conocimientos y la formación de los ciudadanos conforme a ciertos valores. Y la otra visión, que es más progresista, que enfatiza la inclusión, la diversidad y la participación activa de los estudiantes. Entonces, era bastante particular. Entre el conservadurismo del siglo XIX y el neoconservadurismo del siglo XX junto a la Iglesia, se identifican con esta tradición para aumentar la primacía de la familia como agente educativo natural primario y la subsidiariedad del Estado en materia educativa, lo que veníamos diciendo. Entonces surge en este contexto un caso que fue el de mi hermana mayor. Nosotros somos 3 mujeres hermanas. Ella nació en el 83, finalizó el secundario, donde lo realizó mi mamá en la misma escuela de ese pueblito de Ferré de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasó? En esa zona no había oportunidades en ese caso, en todo caso, mi familia no tenía oportunidades de mandar a estudiar a sus hijas. Por ejemplo, mis padres, mi hermana, no tenía la posibilidad económica de ir o a Buenos Aires o a Rosario o a La Plata a estudiar, que era lo más cerca que teníamos en cuanto a oportunidades universitarias. Entonces, lo que hizo fue realizar la carrera de analista de sistemas, que estaba en uno de los institutos, Instituto 20 o 129 de Junín, provincia de Buenos Aires, donde pudo continuar sus estudios sin necesidad de tener que ir a... Sin embargo, bueno, no fue lo que ella deseaba, digamos. En ese tiempo, exactamente en el año 2002, surgió algo que fue para nosotros, para esta parte de la zona, muy importante, que
fue donde en el año 2002 se creó la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la UNOVA, lo que nosotros llamamos, en esta ciudad de Junín. Fue muy importante. Allí es donde mi hermana mayor pudo continuar sus estudios. De analista de sistema pasó a la ingeniería, que si bien no la terminó, y la posibilidad de que yo pudiera estudiar y mi hermana menor pudiera estudiar. Yo, en mi caso, fue abogada, mi hermana menor contadora. Entonces, en la familia, mis abuelos no terminaron la primaria, mi padre no terminó la primaria, o sea, terminó el secundario, no terminó sus estudios universitarios, mi madre continuó a distancia su educación universitaria. Y por su parte, se viene muy, muy largo, las políticas neoliberales fueron reducidas, pero es necesario decirlo, reducidas a asistir con programas específicos a pobres estructurales. En consecuencia, como resalta Barco, deben ser consideradas como políticas de focalización. En este marco hay un caso muy particular que para mí debe ser considerado y lo tengo que considerar como pertinente para este análisis, que es el de mi bisabuela. Mi bisabuela terminó la primaria a sus 80 años, teniendo como maestra a su nieta, mi mamá, en el año 2000. En el marco de uno de estos programas, que fue el programa de educación primaria de adultos creado para la provincia de Buenos Aires. En este marco fue en el que mi bisabuela, de 80 años, pudo terminar y que fue el orgullo de la familia. Por eso necesité importante remarcarlo y recalcarlo, porque fue el orgullo y la posibilidad de que todos pudiéramos continuar con ese ejemplo. Entonces, esa oportunidad la pudimos aprovechar incluso en el interior del país. Entonces, hoy quienes tuvimos el privilegio de poder continuar con nuestros estudios, tenemos el imperativo ético de conquistar la educación como derecho social. Para generar las condiciones de una educación democrática necesitamos una política educativa diseñada e implementada sobre los principios de educación como derecho social, igualdad educativa, participación real, lo cual exige que el Estado sostenga la educación pública, la promueva y la extienda. La lucha por una escuela, por una educación pública, social y culturalmente relevante es un compromiso insoslayable. Gracias.